En nombre del directorio del CID Santiago de Chile, les damos una muy afectuosa bienvenida a este encuentro para poder festejar con ustedes la creación, después de 23 años, de un nuevo centro de investigación y docencia del INES, el CID Santiago de Chile. Por favor, aplausos. Inaugurar también el programa de estudios en teoría y clínica psicoanalítica de orientación lacaniana. Es por esas razones que resulta un momento histórico para el campo freudiano en Chile, ¿no? Gracias al trabajo decidido de los miembros de la ANEL Santiago y de lo cual podremos ir elaborando y extrayendo las consecuencias de la presencia del CID. El CID Santiago de Chile hace parte del Instituto Nueva Escuela, el INES, instituto constituido por los centros de investigación y docencias de los países que integran la Nueva Escuela Lacaniana y que está auspiciado por el Instituto del Campo Freudiano, creado por Jacques Alain Miller en 1987, quien desde entonces tiene a su cargo la dirección del mismo. El CID Santiago de Chile, por lo tanto, siguiendo la orientación del campo freudiano desde sus inicios, asume la responsabilidad de dar respuesta, citando a Miller, a la necesidad de la transmisión y de la racionalidad de la experiencia analítica, y a través de su programa de estudios, de ofrecer un lugar de enseñanza e investigación en torno a la teoría y la clínica psicoanalítica de orientación lacaniana. Como ven, es un día para festejar por muchas razones, entre las que me gustaría destacar la gran recepción que ha tenido el programa, lo que se verifica en el hecho de que en esta primera generación contamos con 36 participantes inscritos, tanto de manera presencial como virtual, constituyendo un conjunto caracterizado por su heterogeneidad, pues en él convergen diferentes experiencias que se reúnen en este espacio de formación. Espacio que esperamos permita hacer circular esas experiencias y ponerlas a la conversación con las propuestas teóricas y clínicas que orientarán los cursos durante estos 2 años. Encarnando de este modo una enseñanza que no sea ex cátedra, una ciencia ya constituida, dogmática, tal como señalaba Lacan en la apertura de su primer año de seminario allá en el año 1953. Subrayo el significante participante, ¿no?, para que podamos hacer vivo el término por, tal como lo dice Miller, el alto grado de iniciativa que se les da y por la apropiación de su trabajo e investigación. Antes de pasar a lo que hoy nos convoca, quiero aprovechar también de agradecer el trabajo realizado por cada docente para que estemos iniciando este camino. En particular, por la apuesta de cada uno, apuesta que contiene la responsabilidad y el esfuerzo de hacer resonar algo que propicie conversaciones e investigaciones en la que la enunciación singular de cada participante pueda tener lugar, así como la de despertar un deseo de saber sobre la teoría en la que se sostiene el campo abierto por Freud y continuado por Lacan. Bien, sin más, pasaremos entonces a la conferencia del día de hoy, a cargo de nuestra querida amiga y colega Raquel Cors Ulloa, titulada Lo indivisible y la expulsión del inconsciente. Ustedes la conocen muy bien, pero de todos modos paso a presentarla. Raquel Cors es AME, miembro de la ANEL y de la MP, directora del INES y también docente del CID. Raquel, agradeciendo tu apoyo permanente y el haber aceptado esta invitación para ponernos al trabajo el día de hoy, te paso la palabra. Bien. Buenos días. Es una alegría compartir con ustedes la inauguración de la primera cursada del Centro de Investigación y Docencia en Santiago de Chile,
que hoy, de hecho, porque es un hecho, se enlaza al instituto. Un instituto en América Latina que está auspiciado por el Instituto Jean Freudien, creado por Jacques Lacan y que en la actualidad está bajo la dirección de Jacques Alain Miller. Bien, agradezco al director de este CID, Carlos García, que junto a Paulina Salinas y Francisco Pisani, en tanto conforman un directorio, han hecho posible, no sin el impulso de varios colegas de esta sección, que hace varios años hemos deseado este momento. Han hecho posible ejecutar en un tiempo preciso las bases para que este CID inicie. También agradezco y doy la bienvenida a cada uno de los docentes del CID Santiago, ya que han consentido a asumir este momento inaugural de un nuevo centro de investigación y docencia del INES en esta ciudad. A los participantes del CID Santiago, darles en nombre del INES la bienvenida y mis mejores deseos para lo que de aquí en adelante vaya a advenir. El estudio crítico de los conceptos de psicoanálisis abre sus puertas a los textos que estudiaremos en el instituto, de manera sistemática en la estructura de un programa que ofrece el CID, dando pie a lo distinto que desde aquí pueda acontecer en la formación psicoanalítica. El estudio y las lecturas en psicoanálisis es una experiencia. Es una experiencia que para cada uno de nosotros se va transformando según la relación que hay para cada uno con su inconsciente. Y por ende, según su relación, la de cada uno, al psicoanálisis. Es decir, que de esta relación que cada sujeto dividido tiene con el saber, no hay dos relaciones iguales, ya que son dos modos de lazo distintos. Pero hay que saber que esta relación no está desde el inicio, ya que no todo el mundo consiente a un saber que es del orden de lo no sabido. Lo interesante es que desde el psicoanálisis de orientación lacaniana se sabe algo, y es que no es lo mismo lo ya sabido por las marcas del lenguaje y el destino que lo no sabido del goce que yace anterior al significante. Este saber nuevo del psicoanálisis y del análisis personal, así como de las interpretaciones que surgen de las lecturas de los textos, me refiero a los textos teóricos y a los textos del inconsciente, surge cuando consentimos a que el inconsciente es nuestro sujeto supuesto saber. Pero el amor al inconsciente no es siempre alojado, sino rechazado, expulsado, eyectado. Hay individuos que prefieren mantener una relación de cierta seguridad imperturbable en su zona de confort con lo ya sabido. Es un tipo de amor autoerótico, consigo mismo, que prefiere no saber más de lo ya sabido o seguir sostenidos por un saber ya adquirido, que pueden ser las representaciones, lo intelectual, lo laboral, lo burocrático, todo lo aburrido. En fin, son casos que no saben lo que son las sorpresas del azar, es decir, que no saben lo que es la alegría del inconsciente. A la consulta de un psicoanalista llegan individuos que no quieren saber, pero también llegan individuos buscando la ayuda de alguien a quien le suponen un saber y en quien confían para ser escuchados. Escuchar eso que comienza a dividirle, pero que aún no ha sido formalizado desde su división. Son individuos que comienzan inicialmente a experimentar sucesos en su vida
que le perturban, y es porque algo de lo ya sabido les ha dejado de funcionar. Algo deja de ser funcional para comenzar a obstaculizar. Es frecuente que ante un no saber de tal, pero de tal magnitud subjetiva, la demanda sea de un pedido angustiado, de un miedo al miedo, de lo descontrolado, desconocido, con pedidos no necesariamente subjetivos, sino pedidos urgentes, de consejos rápidos o de tareas específicas para calmar la angustia. Es decir, para cerrar lo antes posible esa ansia, ese agujero que ha interrumpido en el automatón de una vida cotidiana. Si bien se trata de individuos no tan indivisibles, llama la atención que su pedido inicial es terapéutico. Como ustedes saben, el mercado está lleno, pero está lleno de ofertas terapéuticas, además rapidísimas. Y está muy bien porque hay individuos que solo necesitan una autoayuda y nada más. En efecto, un individuo así se dirige a alguien a quien le supondrá un saber eficaz y que le garantice una solución concreta, sin ahondar en temas ni edípicos, ni familiares, ni inconscientes, ni preguntas. Por si fuera poco, además, el factor tiempo apremia, ya que el tiempo es oro y time is money, como me decía un paciente siempre apremiado por el discurso capitalista. Entonces, el tiempo de solución terapéutica es un tiempo cronológico, definido y establecido ¿por quién? Por el paciente. Paciente que le exigirá al profesional al que le supone un saber, responda según las insignias de su persona y de su profesión. Pero, si ahí hay algo que no sea ni un profesional, ni una persona, sino una X, una función de X, que es la de un analista, el destino hará un giro. En efecto, un analista en su función no tiene respuestas establecidas. Solo deseo, que con Lacan llamamos deseo del analista. Entonces, el encuentro, si es que hay encuentro, con un analista, porque no siempre lo hay, es de otro orden. Si hay encuentro, quizá a partir de ese amor, el sujeto pueda seguir con otro las huellas de las marcas de su destino. Hay una entrevista que le hacen a Lacan en la revista Panorama, una revista italiana, donde se toca un punto sobre lo que pasa cuando alguien va con un psicoanalista. El entrevistador le pregunta a Lacan si el análisis es como un diálogo o un sucedáneo laico de la confesión. Lacan le responde, ¿por qué confesión? Al psicoanalista no se le confiesa nada. Se va a decirle simplemente todo lo que se le pase por la cabeza. Palabras, precisamente. El descubrimiento del psicoanálisis es el del hombre como animal parlante. Es asunto del analista el poner en serie las palabras que escucha y de darle una significación, podríamos decir una puntuación. Para realizar un buen análisis hace falta, dice Lacan, un acuerdo, una afinidad entre el analizante y el analista. A través de las palabras de uno, el otro busca hacerse una idea de lo que se trata y encontrar, más allá del síntoma aparente, el difícil nudo de la verdad. Panorama vuelve a preguntar. Entonces,
es una relación de una extrema confianza. Lacan le dice, sobre todo un intercambio en el cual lo importante es que uno habla y el otro escucha aún en silencio. Bien, como ustedes sabrán, no basta con el hecho de ir a la consulta de un psicoanalista, incluso si va durante muchos años, para que se produzca un analizante o un analista. Lo que sabemos es que muchas veces alguien va con un analista, no como un sujeto dividido, sino en tanto individuo, cumpliendo una regularidad, pagando dinero y hablando sin escuchar, ni creer, ni amar al inconsciente. Pero también se puede ir en tanto sujeto dividido, es decir, atravesado por el movimiento, por el desplazamiento subjetivo que le implique una implicación, una pérdida, una cesión lógica cada vez. La cesión de goce. En nuestros tiempos es una cesión que es un factor crucial. Fíjense que el tiempo cronológico y lógico tiene un valor que hoy por hoy nadie quiere ceder. Ceder en lo que conocemos como sesiones analíticas, donde y cuando el costo de lo que se cede, de lo que se paga, de lo que se suda, es de otro orden. Bien. El título que propuse para esta conferencia propone hacer algunas sutiles precisiones sobre lo que con Lacan llamamos sujeto dividido, en tanto un sujeto no es un individuo. El individuo, etimológicamente, es indivisible. La palabra individuo proviene del latín individuos, que significa indivisible, es decir, lo que no se puede dividir. El individuo, en nuestra época, tiene ese rasgo. Hay individuos excesivamente autónomos, aislados del mundo, el de sus ideas, sus convicciones, sus creencias e increencias. Son individuos sin lazos, andan solos, cada uno por su lado, como enseñan las cada vez más difíciles relaciones de pareja, no solo las de ellas solas o ellos solos, sino las relaciones de pareja con nuestros objetos. Cada uno anda solo y solitario, en compañía solo de sus certezas, de sus certidumbres, sus verdades. Es decir, que son tiempos en que lo indivisible comanda, manda, es el amo contemporáneo. Lo sorprendente es que Lacan ya había anticipado en la dirección a la que vamos en este siglo, cada vez más solos. Lacan dice, el amo de mañana comanda desde hoy. La actualidad clínica nos enseña que lo que hoy prevalece es la autodeterminación, además absoluta. Es decir, que los individuos hoy prefieren autonombrarse o, para decirlo con Lacan, autorritualizarse. Está en la nota italiana. Y lo hacen en el ámbito que quieran. Hay individuos libres del otro y también hay individuos libres de los otros. Individuos que hacen lo que dicen que son. Soy lo que digo y punto. Es decir, que lo indivisible hoy se reivindica cada vez más, lo que es un tema para los psicoanalistas. ¿Se reivindica en qué? En el uno. El uno totalmente solo, sin el gran otro y sin los otros. Se trata de un enigma radical que Lacan llama ese uno. El uno totalmente solo, anterior al significante, es un punto crucial para el psicoanalista que se orienta por el discurso analítico, que, como bien dice Lacan, no puede sostenerse con uno solo, y para eso está la escuela.
En nuestro caso, nuestra escuela se llama NEL. Está la escuela y están los algunos otros. El discurso analítico, en tanto, es un discurso que no pretende dominar en nombre de la igualdad para todos, es decir, en nombre de un goce que sería distributivo. Es un discurso precisamente analítico porque aloja la diferencia absoluta. Diferencia que no es más que lo que Lacan llamó el pequeño objeto A. Para tocar algo de esa consistencia lógica del pequeño objeto A, será necesario primero consentir a que no hay dos inconscientes iguales, ni hay la serie de los A, los B, los C. Y los psicoanalistas, si saben algo, es que, a diferencia de otras disciplinas, alojamos, no expulsamos el inconsciente y el sujeto supuesto saber de cada diferencia absoluta. Alojar esa diferencia para darle el lugar de desplazar en la experiencia analítica por medio de eso que yace y que no se sabe, es que Lacan propone este discurso en tanto es un lazo que aloja lo más distinto, lo más heterogéneo, lo diverso, lo incomparable y singular que hay en cada cuerpo hablante. Es decir, que ahí el discurso del analista, advertido de la no relación sexual, sabrá que algo hay. Y eso que hay se escucha en cada caso singular. Se trata de un saber que no conoce ni comprende más de lo que sabe, en tanto proviene del producto de su docta ignorancia. Todos hemos experimentado lo que sucede cuando surge un lapsus. Momento en que el sujeto que se creía saber, diría lo que quería decir, se sorprende. Se sorprende al no saber lo que dijo, ni por qué lo dijo. Saben que estas sorpresas del inconsciente, que nos hacen decir palabras a veces incómodas, a veces de orden sexual, en un contexto moralista, o confusiones de nombres, cuando se dice el nombre de una persona a otra y saben lo que eso significa. Esas sorpresas precisamente demuestran el azar que ahí hay cuando el malentendido y lo imprevisto delatan lo que yace escondido tras lo imaginario y lo simbólico. Por fortuna, el psicoanálisis, que se orienta por lo real, tiene puntos de fuga, y es que siempre, siempre, por algún lado, algo va a cojear. Es por esto que cuando viene un sujeto, ahora digo sujeto, no individuo, cuando viene un sujeto a demandar un análisis, se trata de alguien que ya viene con sus dificultades. Se trata de alguien dividido, afectado, tomado por sus afectos. Ese sujeto así, dividido, desea hablar con otro, no solo para ser escuchado por ese otro, sino para escuchar las interpretaciones que le resuenan y le resonarán siempre y cuando haya un otro. Como ustedes sabrán, porque siempre hablamos de las interpretaciones, como ustedes sabrán, sin un otro no hay interpretación. Hay monólogo, hay certezas, pero si no hay un otro para un sujeto, no hay interpretación. Y que haya un otro no es algo automático. No es tan simple como lo plantea la teoría de la comunicación, en tanto habría un emisor y un receptor. Para Lacan no es así, como lo trabaja en su escrito Función y campo de la palabra y del lenguaje del año 1953 y que vamos a trabajar en el INES durante este año. Entonces, si no es como en la teoría de la comunicación, Lacan propone que el propio mensaje se devuelve al sujeto en forma invertida, que es otra cosa. Les decía que el psicoanálisis es una experiencia.
Decir que es una experiencia implica un movimiento, no es algo que ya se ha concluido y se tiene. No se puede decir tengo la experiencia analítica, sino que es un work in progress. El psicoanálisis es una experiencia, pero además es una experiencia inigualable, que solo al transitarla, cada cuerpo hablante experimentará lo que para su caso implica esa experiencia sin igual. La de ir a la consulta de un analista es esa experiencia sin igual. Ir más allá de lo indivisible, consentir a la división, creer en su relación al inconsciente para comenzar por las delicias de lo que ya no está representado en el espejo. Eso es lo que la formación analítica deforma. No es una formación cerrada, lineal y que se alcance en algún momento. Es una deformación de lo que ha sido para cada caso nuestro narcisismo y el soberano y complejo yo. Esa forma con que cada uno se las ha arreglado en su vida infantil, individual, para sostenerse en la seguridad de saberse reconocido por el otro en el mundo de las representaciones y de las palabras. En efecto, para consentir a la posición analizante, esa que no está dada porque alguien diga que lo es y punto, esa posición, duro hueso de roer, requiere cierta ignorancia y cierta humildad del yo. Los tiempos que corren son una experiencia clínica también, una experiencia clínica además impresionante, porque vivimos en una época en la que no es fácil consentir a las diferencias, ni la de los otros, ni la del uno solo, la de uno mismo. Un uno mismo ensimismado en sí mismo es un tema que nos interesa abrir a la comunidad analítica. Es un tema que, como muchos otros, no se pone sobre la mesa para demonizarlo. Los psicoanalistas no estamos aquí para hablar desde ese lugar. Ya que a veces un sujeto solo tiene eso. Y eso le sirve de sostén para hacerse un cuerpo. Un cuerpo que soporte lo real. Es por eso que el psicoanálisis no pretende arrasar abruptamente a cero con los ideales, ni las identificaciones, ni los semblantes. Pues eso sería hacer un nuevo ideal. En los tiempos que corren tendríamos que tomarnos un momento para repensar lo que la clínica enseña de los modos de lazo y de goce que cada sujeto encuentra para autorizarse cuando el nombre del Padre ya no es una tradición. Lo cierto es que el psicoanálisis no es lo mismo para todos, ni siquiera para los psicoanalistas. Y aquí estamos en una sala donde hay muchos psicoanalistas. Pues resulta que no somos todos iguales. Si bien hacemos una comunidad, es una comunidad analítica, que basta escuchar las resonancias transferenciales de los propios analistas para caer en cuenta que aquí no hay una sola y única respuesta que nos uniforme para responder al unísono de la segregación por la pregunta ¿qué es un analista? En efecto, cada uno con su estilo se diferencia, afortunadamente. No transmitimos igual los analistas. No interpretamos igual. No enseñamos igual. Y lo van a experimentar en el CID. No hacemos lazo igual. No nos servimos de los mismos semblantes. Ni nos respondemos con el mismo objeto del fantasma. Cada uno sabe cómo hacer con su síntoma. Y si no lo sabe, por lo menos está advertido. Cada uno sabe cómo hacer con su síntoma,
cada uno sabe algo de su goce, a la luz de los efectos de su propio análisis, es decir, de sus íntimas sorpresas inconscientes y de los efectos que cada tanto le dividan en diván. Cada uno sabrá desde dónde responde, desde dónde lee, desde dónde escucha, desde dónde interpreta. Por eso cuando a veces nos hacemos una pregunta de qué interpretamos por, no hay una respuesta unísona. Interpretamos esto todos juntos. No, cada uno interpreta desde su relación al inconsciente, su síntoma, su goce. Cada vez que algo vuelve a interrogarnos y es puesto sobre la mesa del banquete de los analistas, propuesto para las conversaciones analíticas, pienso que es cada vez, y no hay la última vez ni la única vez, porque no hay la última palabra. Entonces, cada vez es una ocasión sin igual. Es una ocasión para disentir con otros sobre los asuntos cruciales del psicoanálisis. El filósofo y ensayista surcoreano, profesor de la Universidad de Artes de Berlín, Byung-Chul Han, ha escrito varios libros, fáciles de leer, sencillos, chiquitos, flaquitos. Uno de sus libros, que se los recomiendo y que además cita varias veces a Lacan, es un libro del año 2022 que reflexiona sobre la expulsión de lo distinto. Este libro, de pocas páginas, de pocas palabras, lo que no es poco para nosotros, un libro de pocas palabras, propone una lectura sobre los tiempos en los que existía el otro. No creo que sea un libro nostálgico. Los tiempos en los que existía el otro, tiempos que ya han pasado, dice Han, lo cito. El otro como amigo, el otro como infierno, el otro como misterio, el otro como deseo van desapareciendo, dando paso a lo igual. La proliferación de lo igual es lo que, haciéndose pasar por el crecimiento, constituye hoy esas alteraciones patológicas del cuerpo social. Lo que enferma a la sociedad no es la alienación ni la sustracción, ni tampoco la prohibición y la represión, sino la hipercomunicación, el exceso de información, la sobreproducción y el hiperconsumo. La expulsión de lo distinto y el infierno de lo igual ponen en marcha un proceso destructivo totalmente diferente, la depresión y la autodestrucción, que nosotros conocemos como pulsión de muerte. Bien. Eso que no se comprende solo desde la representación, la excepcionalidad, la rareza, la extravagancia o la particularidad de un individuo, eso que divide, no se confunde con lo distinto. Somos un poco más precisos acá. Lo distinto, lo incomparable, es un misterio para el cuerpo hablante. Y nadie sabe a ciencia cierta por qué el cuerpo de un ser humano es un cuerpo hablante. Lo que sí se sabe desde el psicoanálisis es que el cuerpo y la lengua se anudan. El lugar que el cuerpo ocupa en la experiencia analítica es crucial precisamente por la relación del cuerpo con el inconsciente. En los últimos meses he recibido demandas de análisis, especialmente de jóvenes adolescentes, excedidos por la exigente demanda de lo igual. Es decir, expulsados de lo distinto. Se trata de algo que ya ha pasado por la búsqueda de las rarezas, las extravagancias, la moda, los grupos y todas las series posibles. Sin embargo, eso no consigue abotonar su malestar. Y es como lo decía una analizante, una joven analizante, muy joven.
No tengo ya palabras para identificar lo que siento. Solo sé que es algo malo que hay en mí y se queda en mí, no en el otro. En efecto, como dice Byung-Chul Han, el otro como amigo, el otro como infierno, el otro como misterio, el otro como deseo va desapareciendo, dando paso a lo igual. Los casos de sujetos que sometidos al silencio de la pulsión solo callan, son sujetos que sin palabras para dirigirse al otro no han conseguido salir de lo mismo de sí mismos, ni siquiera para amar o para odiar a otro. Son sujetos que no conocen las pasiones y así han llegado en ocasiones a una deriva que los ha llevado al borde del pasaje al acto. Es un tema que en este país tiene cifras. Afortunadamente, y en la mejor de las suertes, estos llamados al otro, en algunas ocasiones, han sido escuchados por algún familiar, un maestro, una pareja, un amigo, una amiga, es decir, algunos otros que se han colocado al frente para hacer resonar en un cuerpo un nuevo lazo. La posibilidad de hablar en un análisis es algo que cada vez se hace más difícil para algunos sujetos. Si bien llegan donde un analista, no siempre consiguen significar sus significaciones. Y es que no es fácil, porque además se constata y es cierto que hay casos que carecen de la significación de la significación. Y es que algo de su malestar le ha sido excedido en el cuerpo. Es decir, que ahí hay algo de su relación al inconsciente que no consigue anudarse a la química del cerebro, tampoco a la buena voluntad de su ser, ni de su familia, ni de todos los esfuerzos por sentirse mejor o adecuarse a lo convencional. Entonces, es una ocasión para el psicoanálisis no dejar pasar demasiado rápido cuando sabe que por fortuna está la posibilidad de hacer un lugar a cada singularidad. En efecto, y porque conocemos la alegría del inconsciente, es que el amor y solo el amor permiten al goce condescender al deseo. Voy concluyendo. Hoy, los supuestos lazos fuertes han pasado a ser líquidos y el Internet, Google, la inteligencia artificial que usamos y usaremos, porque hay que conocer los elementos de nuestra época, son recursos engañosos. Son recursos que se están convirtiendo en un nuevo modo de lazo demasiado solitario, que amerita sumergirnos en los tiempos que corren y seguir investigando. El CID tiene en su sigla la palabra investigación, Centro de Investigación y Docencia, así que son temas que seguiremos investigando sobre los efectos subjetivos a la altura de la época. Una época de la que mucho no sabemos, solo queda desear saber. No es poco. Estos tiempos que van a la deriva, sin la creencia en el inconsciente, sin consentir al amor, ni al compromiso, sin relaciones con otros distintos al uno solo, sin el tiempo de comprender, pasando directamente a la conclusión, puede ser algo confuso. Lacan situó muy bien lo que implica el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. No sé si han visto la película con Julia Roberts que se llama Dejar el mundo atrás. Se las recomiendo. Es una película que por lo menos a mí me ha hecho pensar muchísimo a propósito de los ciberataques que están, si abrimos ahora las noticias vamos a encontrar algo. Están ahí.
los ciberataques. La película, después de unos minutos que comienza con un barco enorme, un barco industrial enorme, que irrumpe en la playa, una playa tranquila, solitaria, donde están las familias, hay niños, la gente está leyendo sus libros, pero resulta que el barco va a la deriva, sin información satelital. Es un caos de internet. En ese mismo film, en esa misma película, hay otra escena, bueno, hay muchas, pero yo les cuento estas dos porque me han hecho pensar. Hay otra escena que es impresionante, precisamente por el tema de los ciberataques, donde van los autos Tesla enloquecidos, chocando unos con otros, es decir, sin nada que los detenga, es decir, sin un otro que conduzca, sin dirección, sin una orientación, sin una brújula. Así es como están las cosas hoy por hoy, queridos colegas psicoanalistas. En fin, si el psicoanálisis es subversivo, es porque propone algo distinto. Un análisis propone embarcarnos con algunas brújulas en la dirección a la docta ignorancia, que es lo que permite un lugar y un lazo a los límites de lo ya sabido y lo no sabido. La oportunidad de salir de lo ya sabido, donde solo hay luchas de erudición, es una ocasión vital para nuestros días, cuando el muro de las palabras parecieran aplastarnos con sus rápidas e inteligentísimas respuestas. Bueno, concluyo aquí para que podamos conversar. Me interesa escucharlos. Bien, muy bien. Gracias, Raquel. Bueno, dejas planteado una serie de temas que funcionarán como disparadores para el trabajo de estos años. Bueno, muy bien, abramos la conversación entonces, como decía Raquel, para escucharlos. Nos interesa quien quiera tomar la palabra, aquí en la sala como en el Zoom. Pueden también ahí desde el Zoom levantar la manito. Conversemos. Ahí los vemos desde el Zoom, ¿eh? Podemos ver bien. Marta, te pasamos el micrófono. ¿Alcanza a llegar por allá? ¿O le pedimos que se acerque? Bueno, buen día, gracias Raquel, gracias por el CIT también, aprovechar. En el trabajo que hicimos con Karina, estás acá, sí, de las IA, me acuerdo que salió algo que me hizo resonar lo que dices, de la respuesta y la no respuesta que ofrece el psicoanálisis, como para ir por la vía de qué ofrece el psicoanálisis o qué se diferencia el psicoanálisis con otras psicoterapias, esa pregunta. Y claro, y hay hasta aplicaciones ahora de IA que responden, y en solitario, como decías, que puedes tener en tu teléfono. Me siento mal, ¿qué hago? Y la guía te responde, tienes que hacer esto. Entonces ahí el psicoanálisis, con todo esto que tú has nombrado, Raquel, con todos estos obstáculos, agrego ¿no? Del
de las IA, pues vamos a ponerle ese nombre, y de la demanda de respuesta que estamos viviendo en la época. Es como que hay ya es un insoportable la no respuesta y esto que estudiamos, pero hoy más creo que está más intenso. ¿Y cómo darle la vuelta a eso? ¿Cómo el psicoanálisis? Claro, los que estudiamos psicoanálisis, digamos, decimos, ahí podemos hacer un agujero, hay que ver cómo entrar, la no respuesta tiene un efecto, lo estudiamos y sabemos de los efectos. Pero en la época actual la demanda es la respuesta y con esto de la IA aún más se intensifica porque está en la mano, literal, eso de las respuestas y cómo podemos hacer ahí a la altura de la época esto que decimos acá. Eso por ahora. Bueno, agradecerte, Raquel, porque esta conferencia de introducción también, en el momento en que nos encontramos, la verdad es que me parece muy interesante y también muy que danza justamente con este inicio de una manera espectacular. Haber escuchado una frase con la que comenzaste me permite hacer un análisis y luego una pregunta, que es, no es lo mismo que la universidad, no es lo mismo que hemos venido estudiando para nuestra formación profesional, pero a pesar de esta diferencia hay un encuentro. Y me parece que lo que tú has ido mostrándonos, ¿no? Es esta diferencia en lo distinto, pero con el encuentro que permite también el trabajo del analista en la clínica y el encuentro también con lo social. Entonces, hay tiempos y tiempos, sujeto, individuo, el analista y el profesional no son lo mismo, pero sí hay algo ahí en ese encuentro que me parece que siempre es fructífero para una investigación, para saber justamente sobre nuestra época y nuestra posición en la época. Pensaba, bueno, y aquí viene mi pregunta, ¿no? Pensaba justamente en este recorte que haces de esta película, que me parece también muy interesante para poder pensarlo a partir de lo siguiente, ¿no? Leí ayer justamente un artículo donde hablaba sobre la época y esta época de la agresión, discursos de odio, en fin, donde nos encontramos para resolver algo y también en que esto para los analistas sí, para los analistas no ha sido nuevo de interpretar, porque tú hablas de una interpretación, ¿no? Interpretar la época. Esa interpretación, y voy a tomar otra escena, ¿no? De esa misma película, porque en esa película, sí la vi, en esa película, para resolver, ¿no? Para resolver algo, se recurre al otro y el otro, curiosamente, en un momento de contingencia, emergencia, ¿no? Donde el amor probablemente es lo que se espera que surja, surge el racismo, surge el egoísmo, surge eso también que es lo peor. Entonces, quizás mi pregunta, ya que has tocado este punto que también para mí es una delicatez, ¿no? El lazo social. ¿Qué interpretación, ¿no? posible en tanto otro, en lugar del analista en la época? Bueno, a ver, mira, voy a hacer una serie de 2 hasta ahora, no una serie de 3. Vamos a ver con tu respuesta. Ayer estaba en una conversación con Domenico Cosenza respecto de la clínica del exceso y traía justamente lo complejo de las patologías del acto, ¿no? De las soluciones sintomáticas con TH de la época, de los indivisos, podríamos decir, ¿no? De los individuos, ¿sí?
con este riesgo permanente del pasaje al acto o la pulsión de muerte encarnada. Traía el caso, por supuesto, de las anorexias, la bulimia, las obesidades mórbidas, las toxicomanías. Y entonces, bueno, en la conversación surgía esta cuestión de que a veces, sobre todo en los momentos agudos, ¿no? En los momentos álgidos, en que la muerte está casi a la vuelta de la esquina, podríamos decir, la interpretación del analista, la interpretación por la vía de la palabra queda muy corta, ¿no? O sea, y yo traía la interrogación sobre, podríamos decir, el analista con otros, ¿no? El analista en las instituciones públicas, en instituciones de analistas, cómo ante podríamos decir, la dificultad de las patologías de la época, que no son patologías del otro, no son las derivaciones del sufrimiento del padre, podríamos decir, de lo que el padre no fue, del Edipo, de que me miró, no me miró, sino ese sufrimiento mudo, ¿no? Que a veces el mismo sujeto no localiza y localizan los otros, ¿no? Esto que vos decís, a veces hay algunos otros que captan un cierto llamado del sujeto porque está al borde de la muerte. Entonces, bueno, me interrogaba ahí eso, el lugar del analista ciudadano, digamos, el lugar del analista con las otras disciplinas, ¿no? Cómo acompañarnos, cómo enriquecernos con las otras disciplinas en la lectura y en el trabajo de los casos realmente complejos, que cada día son más. Eso. Hay dos preguntas más. ¿Quiere responder, Raquel, o seguimos con la ronda de preguntas? Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ya. Sí, bueno, gracias por las preguntas. Las preguntas siempre ayudan ay, chucha. Gracias. Las preguntas siempre ayudan cuando uno hace una elaboración, una reflexión y la trae a la comunidad, ayudan a no sentirse tan sola con lo que se puede dialectizar sobre un tema. Por eso se propone una conversación con otros, así que cuando surgen las preguntas es muy es interesante porque, bueno, son preguntas para las que no es que uno tiene la respuesta, pero sí se puede producir lo que es este lazo, ¿no? de una conversación. Se me ocurren varias cosas en base a las intervenciones de Martita, de Karina y de Carolina. Primero que efectivamente el tema de la inteligencia artificial, pero específicamente el tema de los ciberataques es algo que a mí me tiene muy curiosa, porque, bueno, primero porque es tiene que haber algo de lo que Miller llama un dios pagano que es el capricho de un otro que hace lo que le da la gana. Y vivimos una época donde el otro ya no existe, pero están surgiendo estos fenómenos no del dios monoteísta, que son como 3, si no me equivoco, sino del dios pagano, de que efectivamente basta con apretar un botón, pueden satisfacer su malvado goce. Es un tema que analíticamente me interesa mucho. Son temas que angustian, que preocupan, que nos hacen pensar, trabajar y bueno, pienso mucho en la época que nos toca a los psicoanalistas, porque esto hace unos años no, o sea, si bien había, no era un tema que nos implicaba como sujetos. Ahora sí nos implica, no solo en Europa, sino también en estos lados. Y no solo en Estados Unidos, por supuesto, que es donde está ¿no? Y Rusia. Pero bueno, el tema de la inteligencia artificial es un tema que cuando se trata de una demanda, no diría que es una demanda de análisis, sino es una
es una respuesta terapéutica que pienso que puede funcionarle a algunos, porque no creo que seamos dueños del saber y la verdad los psicoanalistas y que seamos los únicos que podemos recibir pacientes y que vamos a tener la respuesta, porque el psicoanálisis no es para todo el mundo. Se requiere poner la carne a la parrilla, se requiere sudar, se requiere consentir a lo que no se sabe. O sea, el psicoanálisis es otra cosa, además que no ofrece las garantías que a veces demanda un sujeto que quizás la inteligencia artificial le calme por un momento. O sea, no iría contra eso. Sí, cuando se trata de algo peligroso, ¿no? Cuando va algo que tiene que ver contra sí mismo. Y pienso que ahí sí se puede como intervenir. Además no tienen larga duración, son cuestiones como muy puntuales, que no sé si ahora estamos en un tiempo de concluir. Creo que respecto a la inteligencia artificial es algo que los psicoanalistas estamos recién comprendiendo, intentando comprender qué pasa. En unos países más que en otros hay estos programas que responden y que, bueno, por ahora solo nos estamos haciendo la pregunta. Es decir, veremos qué comprende cada uno de nosotros de esto que no tiene nada que ver, pero nada que ver con lo que causa el deseo. Volviendo al tema de la película, que sí, es muy interesante por los fenómenos que ahí se producen cuando hay un ciberataque, se cae el internet y sí, se empiezan a buscar quién sabe, dónde está el sujeto supuesto saber, quién sabe de esto para resolver un tema en todo un país. Y como dice Karina, sí, la gente empieza a buscar quién sabe, quién tiene la respuesta para solucionar técnicamente esta cuestión. Y por supuesto, ahí surgen todas las pasiones y los imaginarios, que me parece importante, porque no somos puristas, que nos interesa mucho a los psicoanalistas, no solo el amor, nos interesa también el odio. El odio es una pasión lúcida. Y en el libro que les comenté del filósofo, efectivamente, es como que él la cita ahí los modos de otro y de otros que pueden haber, porque no es que el otro y la relación con el otro va a ser siempre acorde la miel del objeto del fantasma. Pueden haber relaciones complicadas, relaciones tóxicas, pueden estar la agresividad, está lo imaginario, está el otro malo, pero hay otro. Entonces, eso es algo que a nosotros nos interesa leer en la particularidad, en la singularidad de cada caso, que es lo que hace de una respuesta ante la no relación sexual, que es la cosa más enigmática que ni el analista ni el analizante lo sabe hasta que surge en el dispositivo analítico. Y pensando en Carolina, es cierto que lo que decías tiene que ver mucho con la pulsión de muerte, con eso que se satisface a sí mismo sin salir. Por eso me parecía interesante si podría provocar algo con esta conferencia y que podamos conversar de qué es lo que pasa cuando se expulsa al inconsciente, cómo se puede subvertir esto en cada caso, para que se introduzca un otro, haya un lazo con un otro. No importa si es el racismo, no importa si es la agresividad, lo que ustedes quieran, pero ahí hay un lazo, hay un vínculo y hay algo para ir elaborando en cada caso. Por supuesto, el psicoanálisis no se cierra en los consultorios de los psicoanalistas, está la ciudad, y el INES tiene esa particularidad, ¿no? El INES tiene la particularidad de salir a la ciudad y bueno, es una apuesta que veremos qué va a devenir de aquí en adelante con el CIT. Es interesante la cuestión de la ausencia de la relación sexual, ¿no? Para pensarlo desde la perspectiva del inconsciente, ¿no? Y del lazo social que propicia esa ausencia, ¿no? Miller dice en algún momento que la utopía de las sociedades sin políticas es justamente en donde aparece algo de
de la relación sexual, ¿no? En aquellas sociedades donde está todo programado, ¿no? Que no es el caso entre los seres hablantes, ¿no? Entonces, es la ausencia de la relación sexual la que hace posible algo de ese lazo social, de eso que une y al mismo tiempo opone a los hombres, ¿no? A los seres hablantes, y introduce esa cuestión que nos interesa pensar porque es con eso que operamos, ¿no? Bien, por el Zoom está Robinson Caicedo y Luis Diego acá en la sala. Pasamos primero a Robinson, te escuchamos. Bueno, hola, buenos días. En la última parte pues, de tu conferencia, Raquel, cuando hablas precisamente de la expulsión de lo distinto, me resonó con Estimidad, el curso de Estimidad de Miller, donde habla precisamente del rechazo al otro. Ahora estaba leyendo un comentario sobre el racismo y demás. Este rechazo de lo distinto del otro no es más que un rechazo al propio goce. Y lo traigo porque precisamente hoy estaba abordando el tema pues, del psicoanálisis y cómo el psicoanálisis, pues, en la experiencia analítica hay una gestión lógica del goce, pero más no es la expulsión del goce, no es la anulación del goce, ¿no? E incluso es llegar a un punto en el que se puede decir yo soy eso, como recuerdo ahorita en algún testimonio que leí. La pregunta que me surge me par- es como, bueno, en Colombia, por ejemplo, la mayoría de las personas que vienen a consultar no vienen buscando un análisis, ¿no? No vienen buscando psicoanálisis, siempre van buscando psicoterapia, van buscando una solución. Me queda como una pregunta, es cómo porque pasa, ¿no? Preguntárselo porque es algo que ya pasa y cómo propiciarlo desde el propio deseo, que haya un paso del individuo al sujeto en estas consultas, ¿no? Que haya un paso del individuo al sujeto, lo pienso tanto en la consulta, pero también en las instituciones. En las instituciones donde hay una norma, ¿cierto? Ahora que se habla precisamente de lo distinto, la norma implica que todo ande, que para todos igual, está el protocolo. Hay algo que sale del protocolo y con lo que sale el protocolo, eso genera alarmas en las instituciones. O cuando viene un profesional, nos pasó en una institución, algunos en un internado, algunos chicos los remitíamos con una colega analista además. Cuando esta colega analista viene y nos señala, porque en el momento yo estaba trabajando allí, y nos señala lo distinto, a los directivos de la institución no les gustó, al punto en que en un punto de ese tratamiento la institución decidió no pagar más ese tratamiento. Entonces, ¿cómo hacer con eso para que precisamente no termine siendo expulsado lo distinto? Que con esa expulsión de lo distinto yo veo que se expulsa el psicoanálisis, se expulsa el inconsciente. Esa es como pregunta, ¿cómo lograr eso en esos dos ámbitos, tanto en la consulta como en las instituciones, que permeados pues tal vez por el discurso capitalista y por el discurso del amo también, que impera que todo ande, no se diera lugar y esa espera a que pueda pasarse un poco del individuo al sujeto. Sé que para todo el mundo no es el psicoanálisis, sé que todo el mundo no estará para cometer el psicoanálisis, eh, pero me resuena, vuelvo y digo, y no sé cómo sea en Chile o en otros países, me resuena acá donde no se busca un analista, no se busca un psicoanálisis, sino que se busca un psicólogo, un terapeuta, alguien que sepa. Era eso, gracias. Luis y luego Silvia Macri. Sí, bueno, gracias Raquel por todas estas ideas que nos traes. Yo tal vez traería como dos ideas que me han ido resonando y poder discutir. No tengo como una pregunta concreta armada. Uno pensaba en esto de lo distinto es un misterio, ¿no? Y cómo, por lo menos una cosa que me pasa ahorita en mi llegada a Chile, me resuena de esta primera semana, cómo de repente el otro comienza a sonar, y lo veo cada vez en los diferentes países que he visto, como algo peligroso, ¿no? De repente es como esta cosa, el horror antes estaba en la novela de Frankenstein, ahora está en el otro de al lado, en el otro a mayúscula, digamos. Entonces, como ese ensimismamiento también es una cosa que puede estar como respondiendo a eso.
Y otra cosa, y tal vez aquí armando serie con Carolina, pensaba en, tú usaste como este término de lo líquido, ¿no? Tal vez haciendo como referencia a Bauman, y pensaba más bien en algo como gaseoso, ¿no? Como yo pienso en colegas, bueno, no colegas, más bien como escritores o artistas o personas con las que alguna vez he hablado y que de repente me dicen, no, las categorías cambian y de repente las cosas están cambiando y cambian a un ritmo voraz, ¿no? Y hablamos de repente cómo tú traes esta escena de la película donde los Teslas están así como todos apresurados y cómo el psicoanálisis de repente propone otra cosa, una especie de brújula, decías. Yo me preguntaba un poco cómo hacer de brújula cuando el norte se mueve constantemente, digamos, ¿no? Pienso así, una colega escritora que, por ejemplo, me acuerdo que nos reunimos en noviembre, así, me decía, el mundo está cambiando, no sé qué, bla, bla. Nos sentamos creo que hace 2 semanas y me decía, no, olvida todo lo que te he dicho, ha vuelto a cambiar y ha vuelto a virar y ayer hablamos y otra vez y cada vez es como más acelerado esto. Entonces sí, preguntaba cómo hacer brújula cuando el norte cambia constantemente. Bueno, hola, buen día. Bueno, creo, Raquel, que has pasado por un montón de temas y de conceptos del psicoanálisis en tu exposición, que cada uno va a dar para mucho trabajo y mucho estudio. Y una cosa que me parece importante señalar, para que no quede como por ahí la idea de que el psicoanálisis, que si bien es importante que como analistas hagamos una lectura de la realidad actual, de lo que está pasando y de la subjetividad de la época, como decía Lacan, creo que lo que debería quedar como destacado o no se podría perder de vista es que el psicoanálisis no es la respuesta, porque si no el psicoanálisis va al lugar de ese otro. Me parece que lo que el psicoanálisis viene a mostrar a la larga es este punto de que hay imposible y de que por lo tanto hay síntoma en su lugar. Decir, bueno, no hay relación sexual, no hay, todos los no hay que hemos dicho. Bueno, van al punto de decir, bueno, lo que hay es ese goce, esa satisfacción, esa pulsión, con la que Lacan va a decir hay que arreglárselas, porque hay un punto de imposible. Entonces, el psicoanálisis no es la panacea, el psicoanálisis no va a solucionar todo, el psicoanálisis va a trabajar con otras disciplinas y acepta todo lo que viene de otros lugares, pero a lo que apunta es que cada uno se haga cargo que hay imposible. Y creo que la película que vos mencionás, sí que es conmovedora, como vos decís, va a ese punto, ¿no? Donde no hay otro del otro, donde, bueno, ahí donde podría ser todo regulado por la inteligencia artificial o por la... en un punto se rompe todo, en un punto todo se derrumba porque es este punto de imposible que es el que hay que poder asumir. Bien, gracias. Comienzo por... ¿Había otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? Ah. Dale, Joaquín. Bueno, muchas gracias Raquel por la conferencia inaugural. Primero compartir que estoy muy contento de este momento, ¿no? Este momento de inicio del CID Santiago de Chile. Me gusta mucho la conferencia que nos has podido dar, Raquel, porque pienso que de alguna manera está articulado los distintos ejes pensados para el CID, ¿no? Tal como tú decías, por un lado el estudio de los conceptos, la investigación y pensar también la época, ¿no? Tomando un poco algo que me hacía pensar, lo que recién decía Luis, es que justamente
algo que opera como brújula o que nos puede servir de brújula son justamente los conceptos, ¿no? Y en la conferencia que fuiste dando, fuiste haciendo uso de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el gran otro, la noción del yo, en fin, ¿no? Pero el gran desafío es cómo pensar la actualidad, ¿no? Y cómo esos conceptos nos permiten leer algo de lo actual, ¿no? Que no es lo mismo que ocurría en, qué sé yo, el año 60 o antes, a inicio del siglo XX. Otra cosa que me parece muy interesante es algo que dijiste respecto de la formación analítica, que me gustó mucho como lo dijiste, algo así como que la formación analítica implica una deformación del narcisismo, ¿no? Una deformación del yo. Y creo que es interesante para pensar, recién hablábamos con Paula, comentábamos un poquito que si bien están todas estas características propias de la época, siguen habiendo analizantes, ¿no? Es decir, no es que ya no existan analizantes, ¿no? Entonces, ¿cómo de un individuo se puede llegar a producir un sujeto? Quizás ahí otro, no es un concepto fundamental, pero sí es una noción clave, ¿no? Para pensar la experiencia analítica, es el deseo del analista, ¿no? Entonces, si pudieras comentar algo sobre eso. Sí, con mucho gusto, gracias. Parto por Silvia, muy de acuerdo en lo que subrayas, de que el psicoanálisis no es la respuesta a todo. Por eso decía que si no sería hacer del psicoanálisis un ideal. Efectivamente, ese es el desafío y eso es lo distinto, que no estamos en la oferta del mercado, no somos uno más, simplemente se propone, como lo hace por ejemplo el CID, con un programa donde se pueda trabajar sobre la formación en psicoanálisis, sobre estos puntos cruciales que nos conciernen a los psicoanalistas, pero no solo a los psicoanalistas, ¿no? A los filósofos, en fin. Pero la particularidad del psicoanálisis es que busca y desea emerja lo distinto, lo singular de algunos individuos aplastados que no siempre consiguen se escuche lo digno de su subjetividad, de su posición. Robinson, me parece que la intervención de Robinson se articula con la de Luis, porque efectivamente hay el rechazo también a lo que es el goce del otro. Eso se conoce como racismo y también con los exilios. Eso se percibe, nos pasa cuando cambiamos de país, nos pasa cuando cambiamos de cultura, sí, hay algo que puede ser del lado de las representaciones, de lo imaginario, de lo simbólico, que efectivamente, porque somos de carne y hueso, puede ser difícil de hacer lazo. Es un tema que también se encuentra en las noticias, ¿no? O sea, los psicoanalistas leemos psicoanálisis, pero también leemos las noticias, qué pasa en el mundo. Y pasan estas cosas, pasa en México, pasa en Estados Unidos, en Venezuela, o sea, pasa y antes también pasaba. Y va a seguir pasando, cuando ya no estemos aquí pasará de otra manera. Pero creo que lo que nos interesa, más allá de la lectura social, incluso de lo que nos pueda conmover por algunas identificaciones que tengamos, me parece que lo interesante de esto es algo que se está trabajando en la Asociación Mundial de Psicoanálisis rumbo al próximo congreso, y es lo que es la no relación sexual. Hay que saber que
primero, somos hijos del malentendido, y segundo, que estamos exiliados de la relación sexual. En ese punto, cuando alguien está en análisis, cuando un sujeto, un analizante está en análisis, ya trabaja sus propias cicatrices, ya no tanto la cuestión social, sino sus propias cicatrices, qué le ha tocado en su historia, qué marcas de la lengua y del baño del lenguaje ha marcado. Hay un video que se los recomiendo, que es precioso, se llama Frases Marcantes, de Jacques Lamiller, está en la CAN Web TV, donde trabaja precisamente lo que los colegas de la escuela de la SF, de la Escuela del Campo Freudiano, se han empeñado en dilucidar durante unas jornadas. Esas frases marcantes que están, la de los políticos, la de algunos pensadores que proponen como voy a lanzar esta frase y se va a quedar, pero están las otras frases marcantes que son las que han marcado nuestro cuerpo y cómo esa marca tiene que ver con el exilio de la relación sexual. O sea, hijos del malentendido, exiliados en la relación sexual. Sí, es toda una aventura sumergirse en el psicoanálisis. Por eso no es para todos. Joaquín, te agradezco que hayas tocado el punto del deseo del analista, porque es muy importante para nosotros entender con Lacan, que creo que lo propone precisamente en 1967, en la proposición de 1967, que hay dos fórmulas para entrar, una para entrar y otra para salir. Hay dos fórmulas en el psicoanálisis. Me parece que en este momento estamos, o por lo menos mi propuesta ha sido trabajar la primera fórmula, que es la de la entrada en el análisis, porque nos estamos sumergiendo en el CID, pero también siempre estamos como volviendo a entrar, ¿no? Y esas dos fórmulas son, la fórmula de entrada es la del discurso del inconsciente y la fórmula de salida es la del discurso del analista. Son dos cuestiones muy interesantes para trabajar. Así que te agradezco que hayas propuesto este punto, porque efectivamente en esta experiencia de estas dos fórmulas, que no es una cuestión lineal, no es que se entra por acá y se sale por acá, pero sí es una cuestión de una lógica que quien ha sido atravesado por un análisis va a entender de qué estamos hablando, a propósito de lo que se va deformando del narcisismo y del soberano yo de cada uno en el diván. Porque no es sencillo deformarse. La idea no es que salgamos todos desabonados, desatados, totalmente sueltos, no. Hay cuestiones que se sueltan, pero también, como se dice, no hay relación sexual. La pregunta es entonces, si no hay relación sexual, ¿qué hay? Pues hay. Hay que saber que hay. No es que nos quedamos en la nada, en un abismo, que no hay relación sexual y vamos todos para ahí. Sería una locura. No hay relación sexual porque es una cuestión desde el inicio. ¿Qué es lo que hay? Hay lo más singular de cada uno. Eso que se conoce en el propio trayecto analítico. Y por supuesto que hay algo que repetimos a veces cuando decimos el deseo del analista, ¿no? ¿Qué es esto del deseo del analista? Sí, no es algo que quiere el analista, es algo que desea el analista. El deseo del analista me parece, para mí, que es lo más, digamos, en esta época tan caótica, sin el otro que conduzca, hay una dirección de la cura. El barco no está ahí dependiendo de los satélites ni está dependiendo de internet. Nos embarcamos, hay un barco, no como el de la película, pero sí un barco que está orientado por las brújulas que nos orientan en la dirección de la cura. Y el deseo del analista es algo que hay que entender cuando decimos, primero, que el deseo del analista es dejar ser al analizante. El deseo del analista desea
desea algunas cosas para su analizante. No, por supuesto, no desea cuestiones concretas, sino simplemente lo desea que sea cada analizante distinto, en sus tiempos, con sus singularidades. Y por supuesto que el deseo del analista es un deseo, sí, del analista, de que el analizante hable, que el analizante se divida, que el analizante consienta a la castración, a su castración, que el analizante conozca sus síntomas, los formalice y ojalá pueda hacer una reducción de sus síntomas, que caigan algunos S1, que vayan cayendo a la medida que transcurre el análisis dirigido por un analista. Y algo que es precioso, porque es muy, muy singular, y los testimonios de Paz enseñan lo que es el deseo del analista cuando el deseo ya no es del analista, sino el deseo del analizante que hace el pasaje de analizante a analista, en tanto obtiene su diferencia absoluta, que es ese objeto A que Lacan nos ha enseñado y nos sigue proponiendo para trabajar. Muy bien, muchas gracias Raquel por la alegre conferencia y lo interesante y causante de la propuesta de trabajo que nos deja establecido, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para concluir, darles nuevamente la bienvenida a los participantes al inicio del programa, que comienza el próximo sábado, y pasamos entonces de la alegría de este momento inaugural, pasamos también por la alegría del inconsciente, a invitarlos a la alegría de una recepción que nos permita encontrarnos en el affecto societatis, ¿no? Así que, ¿cómo? Y también recordarles que está la librería de la ANEL Santiago para que puedan pasar a visitarla. Encontrarán también ahí los cuadernos del INES, ¿no? Muy bien, bueno, buenos días. Nos vemos en las clases. Que tengan un buen fin de semana.